Bueno, bienvenidos a este nuevo conversatorio en el que vamos a hablar sobre tiburones del Atlántico, en específico del Atlántico mexicano, en el Golfo de México y Mar Caribe, para lo cual es un honor tener a dos grandes personalidades de el trabajo con los tiburones, al ingeniero Jorge Luis Oviedo Pérez y a la doctora Tere Carreón. Muchas gracias, doctor Jonathan. Es un gusto estar con todos ustedes en el marco del mes de los tiburones, la conciencia por la conservación de los tiburones. Yo soy egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Soy doctora en ciencias con acentuación en manejo de vida silvestre y desarrollo sustentable. Durante mis estudios de doctorado trabajé con 3 especies de tiburones de importancia comercial en la pesquería de mediana altura en el Pacífico mexicano. Y ahora ya como candidata al Sistema Nacional de Investigadores, estoy empezando a trabajar conociendo la pesquería artesanal de Tamaulipas. Hasta ahorita nos hemos acercado a la comunidad de La Pesca y de San Fernando, donde hemos tenido la fortuna de coincidir con personas maravillosas, con la comunidad pesquera, que nos ha abierto las puertas de manera muy grata y muy cálida, y nos está permitiendo pues aprender de ellos, aprender de los organismos que se están capturando en estas zonas. Y pues bueno, desde el laboratorio de ictiología, pues estamos haciendo varios estudios, ¿no? Estamos comenzando con estudios tanto genéticos, moleculares, de isótopos estables, microplásticos, y pues bueno, vamos comenzando el camino, pero con la conciencia de que pues hay que trabajarle duro, ¿verdad? Y sabiendo que hay personas como el ingeniero Jorge Luis Oviedo, que tiene ya mucha más trayectoria, que han picado piedra también en esa zona, y que han publicado también estudios muy importantes que son la base para lo cual podemos los demás pues seguir empujando un poquito las barreras de la ciencia, cada quien desde nuestra trinchera. Quiero aprovechar para mencionar, además de agradecer a ambas comunidades que ya mencioné, la comunidad de La Pesca de San Fernando, los colegas de la Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario, que nos han apoyado también este, en estos estudios, los colegas de Pronatura Noreste, que también nos han apoyado mucho, y por supuesto todo el laboratorio de ictiología, todos los estudiantes, y por supuesto mi universidad, que nos respalda siempre en estas aventuras, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias y pues es un gusto. Soy Jorge Luis Oviedo Pérez, soy ingeniero pesquero, egresado del Instituto Tecnológico del Mar de Boca del Río, y desde el año 2000 me ha correspondido trabajar en el Centro Regional de Investigación Pesquera y Acuícola en Veracruz, del que antes se llamaba Instituto Nacional de la Pesca, luego se llamó Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura y ahora se llama Instituto Mexicano de Investigación y Acuacultura Sustentables. Una de las líneas de trabajo que aborda el instituto es precisamente la investigación de la pesquería de tiburones y rayas. No solamente la extracción, también nos tenemos que enfocar al estudio de la biología de los recursos, biología y pesquería, aspectos pesqueros también para determinar zonas de captura, sistemas de pesca, profundidades de pesca, composición específica de las capturas, la estructura de estas capturas en tallas y en sexos, y cuestiones biológicas como ciclos reproductivos, fecundidad, crecimiento, que son todas cosas que se necesitan para poder hacer las evaluaciones de las poblaciones. Esta actividad no la hago yo solo, a mí me toca coordinar los trabajos en el estado de Veracruz, pero el instituto cuenta con 6 centros regionales en el Golfo de México. Uno está en Tamaulipas, en Tampico, otro está aquí en Boca del Río, en Veracruz, otro más está en Ciudad del Carmen, hay uno más en Yucalpetén, en Yucatán, otro más en Lerma, Campeche, y uno más en Quintana Roo. En cada uno de esos centros regionales hay un responsable de la actividad, y ese responsable de la actividad le corresponde desarrollar el proyecto de investigación en el litoral en el que él trabaja, y de esa manera hemos podido estudiar la pesquería a nivel regional. Una base importante que tuvimos hace como unos 15 años
fue la estandarización metodológica para realizar el monitoreo de la pesquería, de tal suerte que cualquiera que haga muestreo de tiburones y rayas pueda compartir su información y sea compatible y sea utilizable. Lo importante de esta estandarización es que no la hicimos solamente nosotros, lo hicimos también con los compañeros de COSUR, con los compañeros de la Universidad Veracruzana, con los compañeros de EDF, con los compañeros de la Universidad de Sinaloa y algunas otras instituciones. Entonces, esto nos ha funcionado muy bien porque resulta que podemos compartir la información que generamos y cualquiera puede utilizarla de los que estuvimos ahí porque lo hacemos exactamente igual. Nuestras líneas de investigación que tratamos de desarrollar son los que vienen en el plan de acción para el manejo y conservación de tiburones y rayas, los que vienen descritos en las fichas técnicas de tiburones y rayas de la Carta Nacional Pesquera, los que están descritos en el plan de manejo pesquero del Golfo de México y Mar Caribe. Son muchísimas, no las podemos desarrollar todas solamente nosotros, y escogemos las que nos han parecido más urgentes de atender. No solamente hemos atendido la pesquería ribereña de tiburones y rayas, también hemos estudiado la incidentalidad, tanto en la pesca de escama ribereña, en la pesquería de atún con palangre en el Golfo de México y en la pesquería de camarón. Tenemos ya muy buena información que describe la captura incidental de los tiburones y rayas en otras pesquerías y la interacción de esas entre esas pesquerías también. Esto es lo que hacemos y casi toda la información que tenemos está disponible en publicaciones, en libros, en reportes. Entonces, la gente que escucha esto y que esté interesada, pues con todo gusto puede establecer contacto con nosotros y nos ponemos de acuerdo para ver cómo se comparten las cosas y si podemos orientar a alguien en cómo iniciar o cómo continuar algo, pues con todo gusto. ¿Cómo difiere la situación del Atlántico a la del Pacífico? Oceanológicamente son masas muy distintas, ¿no? Además, la plataforma continental, cómo se ensancha y cómo se adelgaza en la zona del Atlántico, del Golfo de México, y el Mar Caribe también nos da pues regiones muy distintas que van a tener características propias y que por supuesto van a estar impactando en la diversidad de los organismos, en sus movimientos y pues creo que sería una de las principales razones por las cuales hay enormes diferencias, ¿no? Además, el impacto de los meteoros, sobre todo pues en este año que el Atlántico ha estado tan activo, donde se están desarrollando, creo, más de 2 depresiones tropicales al día en el Atlántico, de las cuales, pues bueno, algunas nos llegan a territorio mexicano, otras no. Pero sí, definitivamente todas estas dinámicas pues impactan en la diversidad y movimiento de los organismos y lo hace un ente distinto al Pacífico mexicano. Bueno, son diferentes océanos, diferentes masas de agua, diferentes latitudes, longitudes, diferentes plataformas. La plataforma del Pacífico es muy angosta, entonces ahí predominan los tiburones de hábitos oceánicos. Por eso allá hay una flota de altura y una flota de mediana altura grande que labora en la zona económica exclusiva. Esa flota hace una función secundaria que es la de reforzar la autonomía de México en su zona económica exclusiva porque la estamos explotando. De otra manera tendríamos que compartir nuestros recursos pesqueros. Entonces yo creo que las cuestiones de las temperaturas, de los remolinos y el ancho de la plataforma y el tipo de fondo es lo que define lo que vamos a tener. Aquí en el Golfo tenemos una plataforma muy larga, muy extensa y muy plana. Es como un campo de arena y de lodo, muy somera. Por eso ahí son zonas de crecimiento y de alumbramiento de algunas de las principales especies, porque tienen dónde comer y dónde crecer. Ahí en el norte, en Matamoros, en Playa Bagdad, por ahí vemos que eso puede suceder. Y dependiendo del contorno de nuestra plataforma en el Golfo de México, también eso va a determinar cómo se desarrollan las pesquerías. Aquí
Por ejemplo, en la península de Yucatán, en el Mar Caribe, va a ser muy difícil que tengamos una flota de altura porque tendrían que desplazarse distancias enormes. De hecho, la flota NOR se desplaza hasta 150 kilómetros para llegar a sus pesqueros, para la captura de tiburones y rayas. Entonces, aquí en el Golfo, por eso no hay flota pesquera de altura. Hay registrados barcos de mediana altura que son todos los atuneros que también tienen permiso para tiburón, pero no se dedican al tiburón. Tienen el permiso de tiburón porque lo capturan incidentalmente. Pero en definitiva, las zonas son diferentes y creo que lo fundamental es el tamaño de las plataformas, el tipo de fondo y todas las descargas que tenemos aquí de ríos y de aguas salobres. Y ahorita que mencionaba las descargas de los ríos, pues por supuesto acá en Tamaulipas está la segunda laguna hipersalina más grande del mundo, ¿no? Después de una ubicada en Australia, tenemos a la Laguna Madre, que también genera dinámicas muy interesantes en cuestiones de variaciones de salinidad, estas descargas que recibe, cómo aumenta y disminuye la marea y cómo esto genera cambios en los parámetros físicos y fisicoquímicos del agua, que por supuesto van a estar impactando en los organismos que puedan distribuirse ahí. Como atinadamente comentaba, tiene todo el potencial para ser zonas de crianza de muchas especies, y por supuesto incluidos los tiburones, ¿no? Entonces, especies como las rayas, especies eurialinas, por ejemplo, como tiburón toro, que precisamente buscan este tipo de zonas para refugiarse como zonas de crianza. El Golfo de México, la parte del Atlántico que nos corresponde, pues es una zona ideal, ¿no? Entonces, no quería dejar de mencionar a la Laguna Madre, una región muy importante. De hecho, gran parte de ella es área de protección de flora y fauna, quizá enfocado a otras especies. Creo que se le ha especializado en aves migratorias, aves acuáticas, etcétera, pero definitivamente para que esas aves también puedan llegar ahí es porque encuentran también alimento, y ese mismo alimento de estas aves marinas están relacionadas también con nuestros elasmobranquios. Dentro de esta zona, ¿cuáles son las especies más susceptibles a la pesca? Los hábitos de los tiburones son los que las hacen muy susceptibles. Diversos autores han estimado que hay 111 especies presentes en ambos litorales. No todas se capturan comercialmente. Aquí en el Golfo de México hemos encontrado que se capturan 26 especies, y de esas 26 especies, 8 especies representan el 98% de la captura en número de organismos. Esas 8 especies, una es el Rhizoprionodon terranove, es el primero. Ese representa más del 70%. El segundo es el Carcharinus acronotus, que es el cazón limón. Ese se pesca fundamentalmente en Campeche. Le sigue la Esphirna lewini, luego la Esphirna tiburo, que también se captura en Campeche, el Carcharinus limbatus, el Carcharinus leucas, el Carcharinus brevipina, el Falciformis, la Esphirna mocarra y el Plumbeus. Entre esos generan el 98% de las capturas en número de organismos. Y entonces, entre estas podríamos señalar a las que pueden resultar más sensibles por sus hábitos costeros, sobre todo porque tienen que ver con sus alumbramientos y con sus temporadas con su crianza. Yo mencionaría entre las más susceptibles a leucas o al Carcharinus leucas, el Rhizoprionodon terranove, el cazón ley, aunque en el 2000 se pronosticó que la pesquería se iba a colapsar porque se estaban capturando hembras maduras y juveniles. Eso no ha sucedido, tal vez es debido a que se han implementado medidas de manejo, incluidas en la norma 029 de pesca responsable de tiburón, y que ya hay vedas, y que hay características técnicas que se tienen que respetar en los sistemas de pesca. Entonces, de todas estas especies, yo diría que, aunque hay que cuidarlas, ninguna está en un riesgo que no pueda ser atendido todavía favorablemente. En los últimos estudios que hicimos, resultó que todos los tiburones grandes de más de 1.5 metros y todos los tiburones pequeños, los cazones de menos de 1.5 metros de longitud, están explotados en su máximo sustentable, aunque hay algunos que sí muestran signos de que requieren mayor atención.
Entre estas 8 y 9 especies es donde nos tendríamos que abocar para protegerlas más, aunque es muy difícil proteger a una sola especie sin considerar a las demás, porque los sistemas de pesca son muy poco selectivos, porque casi todas las pesquerías de escama también los capturan, y porque aunque tengan hábitos oceánicos, también en alguna parte de su vida tienen hábitos costeros que los hacen muy sensibles, como el leucas, como el tiburón chato, que la hembra entra a parir a lagunas. Aquí en Alvarado también hay unas lagunas en donde las hembras entran a parir. Hemos estado evaluando el periodo de veda, y antes del periodo de veda hemos encontrado hembras preñadas de tiburón leucas a término. Después de la veda hemos encontrado hembras posparto, y tenemos algunos reportes de tiburones que han salido 2, 3, 4 meses después del sistema lagunar de Alvarado. Cazones de juveniles de leucas de 7, 8 kilos cada uno. Entonces, aparentemente la veda está protegiendo esas especies. En el caso del tiburo y del Acronotus y del terranove, por allá en Campeche también hay evidencias de que la veda los está ayudando a que estas poblaciones se recuperen. Aquí en Veracruz hemos vuelto a ver del terranove hembras preñadas en abril y mayo. Casi todas estas especies, el terranove, el Acronotus, la leguini, el imbatus, el breipina y el falciformis, tienen una migración de juveniles entre octubre y noviembre de cada año. Eso las hace muy sensibles también. Pero por otra parte, los sistemas de pesca actuales que se usan, los palangres, el tamaño de los anzuelos por sus características, no logra retener a tiburones de gran tamaño. Entonces, aparentemente, aunque se están capturando juveniles, los reproductores no están siendo capturados por los sistemas de pesca. Y entonces, por ejemplo, ustedes podrían ver a un tiburón chato de casi 2 metros de longitud, y resulta que es un juvenil que todavía no está maduro. Y entonces, en las pesquerías que hemos estado estudiando, es muy difícil que encontremos adultos de estos, muy juveniles y sobre todo juveniles, pero el espíritu por ejemplo, el espíritu de la veda es proteger el alumbramiento y un poquito de la crianza. Entonces ahí se protege a las hembras que están a término. Entonces, aparentemente eso está teniendo un resultado positivo sobre estas especies. Otra cosa que las está protegiendo es la disminución del esfuerzo pesquero. Si comparamos el esfuerzo pesquero de hoy contra el esfuerzo pesquero de 1992, se ha reducido en un 55% de manera global en ambos litorales. Pero aquí en en el Golfo de México teníamos aproximadamente 3.500 embarcaciones. Actualmente hay 2.400. Entonces, ese es otro asunto importante que está ayudando a la protección de estas especies. Y la prohibición de la captura en algunas zonas, en las desembocaduras de los ríos, en zonas de anidación de tortugas, alrededor de los arrecifes. En fin, hay medidas muy precisas que están protegiendo esos ciclos tan delicados de estas especies. Y también hay protección de las grandes especies, de las icónicas, del tiburón ballena, del tiburón blanco, del tiburón peregrino, de todas las mantas y de todos los pristis. Esos están súper protegidos. No solamente por regulaciones de Conapesca, que tengan que ver con la pesca, sino también por regulaciones de Semarnat. Está la norma 029 de protección especial para especies. Está la norma para nado con tiburón ballena. Hay otra norma oficial mexicana que habla de la pesca de atún con palangre en el Golfo de México. Ahí también hay regulaciones para la protección de los tiburones, y hay una serie de acuerdos en algunas organizaciones internacionales en las que participa México, como la SICA y la ICAT, las organizaciones para el atún tropical del Pacífico y del Atlántico, y todas esas se cumplen. Las recomendaciones de
En la pesca de atún, por eso las redes de cerco se han modificado, por eso hay un paño es un paño especial para permitir el escape de tiburones de tiburones y de delfines, por eso hay lanchas que los van persiguiendo y espantando para que huyan. Y creo que ha sido un gran esfuerzo del gobierno y de la sociedad civil, porque hay mucha investigación que han hecho muchos destacados compañeros claro que la retomamos. Ahora también se está impulsando el uso turístico de los tiburones. Ya está planteada la idea en el plan de manejo pesquero. Ahí está para el que la quiera tomar. Pues también reconocer, ¿no?, el trabajo de todas las organizaciones de la sociedad civil, asociaciones civiles, iniciativas de divulgación científica, porque definitivamente también ayudan a traducir un poco de toda esta información científica para que toda la sociedad se empape de ella, que todo mundo se sume a la causa. Y pues porque definitivamente no podemos quitar al factor humano de esta ecuación, ¿no? Definitivamente sería muy, muy complicado el que todo este marco normativo, legal, que tanto esfuerzo ha costado en el país a tantas personas, que ha sido el trabajo de vida de tantos colegas tan reconocidos, pues esto tiene que ser abrazado también por la comunidad pesquera, pero pues para ello también es pues otra chamba, ¿no? Es otra Claro. chamba de poder, platicar con ellos, saber cómo se sienten, cómo perciben ellos el recurso, cómo perciben estas normas, si propondrían algo o no. Y es muy interesante cuando nos acercamos a estas comunidades, les escuchamos y nos van ellos enseñando tantas cosas, ¿no? Y por supuesto también nosotros retribuir en el sentido de que si estamos haciendo investigaciones en esas áreas, pues bueno, ir después y platicarles qué fue de esos datos que ellos nos compartieron. Claro. Y porque son ellos al final del día quienes nos abren las puertas para, para poder hacer todo esto, ¿no? Y que si ellos no están tan bien convencidos que al seguir esta normatividad, el respetar la veda, el hacer los cambios en las artes de pesca pertinentes para poder cumplir con la normatividad, si ellos no están convencidos de que este es el camino para el aprovechamiento sustentable de los organismos, pues híjole, la tenemos muy complicada, ¿no? Definitivamente es la conciencia de ellos lo que también ha permitido que, pues ciertas poblaciones de algunas especies puedan soportar la presión pesquera, ¿no? Y pues bueno, no quiero dejar de reconocer el trabajo de todas estas organizaciones y por supuesto de las comunidades pesqueras que se suman a esto, como este caso tan bello que están mencionando, ¿no? De Playa del Carmen, donde la misma comunidad ha virado ahora al ecoturismo. Y las comunidades que no estén tan convencidas de ello, pues se respeta, por supuesto, pero pues también siempre incentivando a que se cumpla la normativa para asegurar que los tiburones continúen en nuestros mares durante muchos años más, que sigan siendo un recurso que se aproveche de la manera más sustentable y sostenible, pues posible, ¿no? ¿Cuál es la percepción de los pescadores respecto a las normativas aplicadas? Me he visto bastante afortunada, muy, muy bendecida de encontrarme con comunidades bastante conscientes, en donde definitivamente personas que me han precedido en esas localidades han hecho mucho trabajo y han hecho muy buen trabajo. Y creo que son los mismos pescadores los que están conscientes, o sea, ellos observan también cómo han ido declinando ciertas poblaciones que a veces han tenido que alejarse más, les cuesta más caro ir por tiburón. Entonces, y reitero, me siento muy bendecida de que he conocido a pescadores y comunidades enteras que están convencidas que siguiendo esta normatividad, respetando la veda, haciendo este esfuerzo para hacer los cambios en las artes pertinentes y demás,
pues es el camino para que ellos puedan continuar con su trabajo, ¿no? Y poder seguir heredando todo este vasto conocimiento que tienen sobre el mar y las especies y dónde están, porque es increíble todo lo que uno aprende de ellas y de ellos. Am, entonces, sí, desde mi experiencia, ellos mismos saben el estado de las poblaciones. Quizá no tienen los números, quizá no tienen el dato crudo, eso nos toca generarlo a nosotros, pero ellos son muy observadores y conocen a los organismos. Entonces, ellos mismos, a base de esa observación, van haciendo comentarios, ¿no? De que, oye, pues es que cierta especie ya no encuentro, o ahora se retrasó esta especie, ¿qué está pasando? Incluso a veces nos hacen preguntas que pues tenemos que decir, oye, pues estamos investigando todavía, ¿no? Porque a lo mejor ciertas especies están cambiando su zona de distribución o están cambiando sus periodos de migración, ¿no? Ah, y es bastante interesante ver esta inquietud de ellos y este interés de ellos. Realmente ellos tienen tanto interés como nosotros, porque al final del día viven del tiburón y por los tiburones y las rayas, ¿no? Entonces, al menos en mi experiencia, eso es lo que me ha tocado aprender y compartir con ellos. Sí, es interesante saber mu- cuánto sabe un pescador, ¿no? Hasta a veces saben más de reproducción que muchos de nosotros, ¿no? Y nosotros tenemos que abrirles la panza, hacer nuestros cortes y visualizar con ellos ya prácticamente saben, ¿no? Pues en esta fecha, tal fecha, se reproducen y acá vamos a tener a las crías y acá vamos a tener a los adultos. Y bueno, justamente tenemos que apoyarnos de toda esa información que se conoce. ¿Qué percepción tienen sobre las Vedas? La mayoría de las personas con las que me ha tocado platicar aceptan muy bien la veda, van de acuerdo con la normativa, pero definitivamente sí hay pues unas que otras personas que de repente dicen, oye, es que aquí esto, la veda no está funcionando porque se pasa la veda y yo veo que todavía vienen pues organismos preñados, o antes, ¿no? Pues este tipo de comentarios creo que es importante escucharlos, es importante hacer que, pues que quien nos lo está compartiendo se sienta tomado en cuenta. Y pues no descartarlo, ¿no? Creo que vale la pena tomar nota de ello y pues continuar con los estudios. Eso por parte de cómo reciben ellos las Vedas, ¿no? Como les comento, creo que he tenido mucha suerte en ese sentido de que me ha tocado convivir con personas bastante conscientes y que, como dice el ingeniero, han ido viendo resultados de esta normativa y pues por lo mismo están convencidos, no sé cómo hayan reaccionado en un inicio, ¿verdad? No me tocó estar en esa parte de la historia, pero al menos ahorita la gran mayoría de ellos están convencidos de que respetando la normativa es como vamos a asegurar que ellos puedan también seguir capturando tiburón y que les reditúe a mediano o largo plazo. Ahora, en cuestión de la captura incidental, ahí sí la verdad no me ha tocado de estar tan en contacto. Ahorita solo he trabajado con la pesca ribereña. Sé que salen cosas muy interesantes en la pesca de arrastre de los barcos camaroneros. Pero pues no sé si a lo mejor el ingeniero Jorge Luis tenga alguna experiencia más que nos pueda compartir al respecto. Cuando el IMIPAS generó sus escenarios, sus propuestas de veda, presentó 3 escenarios. Recordemos que el IMIPAS solamente propone y que la autoridad pesquera, que es la CONAPESCA, es la que decide. Y la CONAPESCA va a tener que considerar otros aspectos socioeconómicos, culturales y de alimentación y de empleo. A nosotros como instituto no nos toca considerar eso, porque el objetivo de la veda era proteger los recursos, entonces solamente vimos la protección de los recursos, la sustentabilidad. Ya comentamos cuáles son las principales especies del Golfo de México, que son entre 8 y 9. Nos dimos a la tarea de revisar toda nuestra información y la información de otros autores nacionales e internacionales para determinar los posibles periodos de presencia y
de presencia de hembras preñadas a términos y de neonatos para esas 9 especies. Entonces, la primera propuesta que protegía al 100%, como son especies, algunas son costeras, otras son oceánicas, con diferentes estrategias reproductivas, de alimentación, de hábitat. Entonces, esta propuesta eran 8 o 10 meses del año sin pesca de tiburones. Claro que la autoridad pesquera dijo, esa propuesta está muy bien, pero es inaplicable. La segunda propuesta era de 6, 5 meses y también era inaplicable. Y entonces hicimos una tercera propuesta en la que se brindaba protección a las principales especies, cuando menos en sus tiempos críticos para sus periodos de alumbramiento y presencia de neonatos. Por eso son 2 meses nomás. Entonces, claro que durante otros 3 meses antes y después de la veda van a encontrar hembras preñadas y neonatos. En cuanto a la captura incidental, hemos desarrollado esa investigación también desde el 2000. Hemos estado monitoreando cruceros de pesca de cruceros de camarón. Voy a hablar de 2013 a 2017, que son los años en que más abundancia trabajamos. Monitoreamos 57 cruceros, estudiamos casi 1.700 lances de pesca. Determinamos que son aproximadamente 20 especies entre tiburones y rayas, pero de esas especies solamente 6 son las que participan con el 98% en peso de las capturas y 97% en número de organismos. Son 5 rayas y un tiburón. La primera es la rostrorraja tejana, es la raya ocelada. Le sigue Gymnura lesae, que es la raya mariposa. La guitarra, que no recuerdo ahorita cómo es, la torpedo y la Hypanus americanus. Son 5 rayas y un tiburón. El tiburón es el angelito, el Squatina dumeril. Todas las especies de lasmobranquios que se capturan, tiburones y rayas, representan aproximadamente el 3% de la captura total del sistema de arrastre. Ese porcentaje va a variar dependiendo de la latitud. Si estamos en Tamaulipas se va a ir a 1.5% y si estamos en Veracruz se va a ir a 4.5%. Y eso se explica por la presencia de las especies, por la distribución de las especies. Aquí en Veracruz hay una zona, en la zona central del estado, frente a Casitas, donde hay abundancia de Squatina dumeril. Entonces, de Squatina dumeril, aunque se capturen pocos ejemplares, en peso su participación es mayor. Entonces, determinamos que eran casi 20 especies. Determinamos que 6 eran las más importantes, que representaban el 98% de peso y 97% en número de organismos. A esas especies se les aplicó un análisis de riesgo ecológico y determinamos que solamente 2 de ellas presentan riesgo moderado, la guitarra y el Squatina dumeril. El tiburón angelito, el Squatina dumeril, se vuelve vulnerable porque se agregan hembras y machos para el apareamiento durante mayo y junio. Mayo, junio, julio y agosto y hasta septiembre está la veda de camarón. Esa veda la monitorea el instituto, entonces podemos embarcarnos y ver lo que sucede. Y encontramos que en esos meses es cuando están las agregaciones de Squatina dumeril. Pero esos meses ya están protegidos por la veda. Nos aparecieron en riesgo porque como monitoreamos la veda, las especies son capturadas. Si solo monitoreamos las capturas comerciales, no hubiéramos encontrado esa agregación. Para la guitarra es particularmente sensible por sus hábitos costeros. Hay un tiempo en que en una zona de Veracruz es capturada cuando están esas agregaciones reproductivas en el mes de abril a menos de 15 brazas de profundidad. Entonces ahí hay una propuesta que esboza ya el doctor Sea de la Cruz en el mes de abril, previo a la temporada de veda, específicamente en el lugar en donde hemos encontrado esas agregaciones, se prohíbe el arrastre de camarón a menos de 15 brazas. Recordemos que el arrastre de camarón ya está prohibido a menos de 5 brazas. Suena un poco contradictorio y a mucha gente no le gusta escucharlo, porque lo que siempre escuchamos de la pesca de arrastre es que destruye todo y afecta mucho a muchas especies. Son casi 300 especies las que se capturan y particularmente con los elasmobranquios se ha asociado a la captura de rayas y tiburones con el arrastre y se ha dicho que se pone en gran riesgo, sobre todo porque algunas de las especies están en las listas
internacionales de especies en peligro, pero esas listas no quieren decir que las poblaciones de México y del Golfo estén también en riesgo. En los estudios de esos 5 o 6 años de viajes de camarón, para estas 6 especies determinamos que siempre son las mismas. En todos los viajes son las más importantes. En todos los viajes tienen la misma estructura de tallas, la misma proporción de sexo. Están presentes todos los estadios de desarrollo, desde recién nacidos hasta adultos. Sus porcentajes de participación en peso y sus porcentajes de participación en número de organismos se mantienen constantes a lo largo de estos 5 años. Entonces, con eso habíamos esbozado que no era tanto el problema con esas 6 especies, y ya con el análisis de riesgo determinamos que solamente son 2 las que podrían estar en peligro, pero que realmente, como la veda de camarones ya protege a la escuatina domeril y la otra es muy fácil de proteger, porque en ese mes ahora ya muchos barcos están amarrados porque ya no hay camarón. Entonces realmente no es tanto el problema con esas 6 especies de las nubranquios principales en el arrastre camarón. ¿Por qué es importante la estandarización de la información? Después de muchos talleres pudimos concluir en la propuesta de estandarización y ya ha resultado muy útil. Esa metodología para muestreo nos sirve para aspectos biológicos, pesqueros y socioeconómicos. Pero identificamos a la embarcación si salió a pescar tiburón o salió a pescar escama. Después identificamos los sistemas de pesca que llevan, los artes de pesca. Con base en el arte de pesca también podemos determinar cuál era la especie objetivo por la que ellos salieron. Ya cuando las embarcaciones llegan a tierra y descargan, que llegan a la playa, quiero decir que esta operación de las flotas en el Golfo de México se reproduce desde Tamaulipas hasta Quintana Roo, y es que las lanchas arriban en cualquier punto de playa, y eso hace particularmente complicado el monitoreo, porque según datos que nos compartió el ingeniero Villaseñor de Conapesca, en alguna ocasión son aproximadamente 180 sitios de descarga y alrededor de un poco más de 30 oficinas de pesca donde se registran las descargas de tiburón. Entonces, vies en todo el litoral, todos los días, con 26 especies con diferentes hábitos siendo capturadas y con la fauna acompañante. También determinamos las especies de escama, porque hemos visto que es un error que generalmente se comete, y es evaluar a las flotas tiburoneras con solamente la captura de tiburón. Yo quiero comentar que una flota tiburonera ribereña que solamente se dedicara a la captura de tiburón no tiene viabilidad económica, porque ese solo recurso no le permitiría sobrevivir todo el año, porque el tiburón es un recurso estacional que depende fundamentalmente de las migraciones de cada una de las especies. Y hay temporadas en las que simplemente no hay tiburón, pero hay abundancia de otras especies como los guachinangos, los pargos, los jureles, en fin, muchas especies pelágicas y demersales de escama que también son explotadas por las flotas ribereñas tiburoneras. Entonces, esas flotas todos tienen permiso de escama y tiburón. Y entonces, de repente, cuando viene, por ejemplo, la corrida de la Semana Santa de machos adultos de Carcarinos limbatus, que va acompañada de hembras y machos adultos de Terranove y también de algunos juveniles de Terranove, todos sacan sus equipos y se van a esa pesquería. Pero en cuanto estaba, le hacen algunas modificaciones a sus equipos y se van a pescar jurel o juberas, porque ya próximamente vienen por las lluvias. Entonces, este sistema de monitoreo nos ha permitido entender esa dinámica de la flota y evaluar con mucho más elementos, tomando en cuenta que todos tienen 2 permisos, y el aspecto económico, socioeconómico también lo estamos abordando. Entonces, determinamos las especies, tomamos las medidas tradicionales, la longitud máxima estimada, determinamos el sexo, tomamos el peso entero, tomamos el peso eviscerado, determinamos si está de grado de madurez, si es una hembra que consideramos que ya está adulta, extraemos los úteros y hacemos nuestro trabajo para poder determinar ciclos reproductivos y fecundidad. En el caso de los machos también hacemos lo mismo, pero nada más para determinar las tallas
las tallas de primera madurez. En la parte económica, tomamos todos los gastos de la embarcación y tomamos todos los ingresos. Y, por ejemplo, aquí en Veracruz hemos determinado que en un periodo de 5 años el ingreso promedio por pescador es de aproximadamente 600 pesos, después de todos los gastos y todos los ingresos. Pero esto lo pudimos hacer porque consideramos todo lo que capturan, toda la información que se genera alrededor de la flota, y entonces es un muestreo multiespecífico y multidisciplinario. El tener toda esa información nos llevó a la creación de nuestras bases de datos. Pues ya lo tenemos todo muy ordenado y nos es relativamente sencillo hacer nuestras consultas. Esa información está ahí disponible. Para el que quiera conocer esos acuerdos, los podemos compartir y podemos ir a explicarles también cómo es que pudiéramos trabajar o cómo es que se debiera hacer el monitoreo de las pesquerías de tiburones para que la información que se genere puede ser compartida. ¿Cuál es la percepción internacional sobre el manejo de las pesquerías de tiburón en el Atlántico? Si nos vamos hasta al 2000, todos decíamos que la pesquería de tiburón no estaba regulada más que por la ley de pesca. La única forma en que se regulaba era con lo que se ponían los permisos de pesca, porque antes del 2000 solamente en 1992 se estableció la moratoria en la expedición de permisos de pesca de tiburón para flota menor. En 1998 se amplió la moratoria a la flota mayor también. Después ahí entramos en un bachecito y hasta el 2007 se expide la norma oficial mexicana 029 para la pesca responsable de tiburones y rayas. A partir de la expedición de esa norma como que se detona, porque la misma norma menciona que debe haber vedas, menciona que se tienen que identificar los hábitats críticos, y la misma norma también menciona zonas de no pesca y zonas de refugio. Entonces en 2012 tenemos la implantación de las vedas en el Pacífico para tiburones y rayas, la implantación de tiburones solamente veda en el Golfo de México, nos falta la de rayas todavía. En 2014 la pesquería de atún con palangre también expide su propia norma donde se protejan los tiburones. La norma 029 que se expide en 2012 me parece, la norma de nado con tiburón ballena, la norma de protección del tiburón blanco que es de 2014 también, y así de repente hay una sucesión de regulaciones que permiten yo creo que la pesquería en términos de la regulación ahora está bien. Que le falla al país es el aspecto de la instrumentación y de la vigilancia, porque son flotas repartidas en todo el litoral y con una enorme movilidad. ¿Cómo reconocen o cómo aceptan o cómo sienten las regulaciones los pescadores? Va a depender de si les afecta o no les afecta. Aquí a los pescadores la verdad no les molesta porque en ese tiempo pueden irse a pescar otros recursos. Pero si le preguntas a los compañeros pescadores de Campeche, cuando se implementó la veda hubo muchos problemas porque allá las principales especies son el tiburo, el terranove y el acronotus. Y sus máximas temporadas de captura de producción coincidían precisamente con las agregaciones de hembras preñadas para parir. Entonces eso se demostró fehacientemente y primero hubo muchos problemas ahí con los pescadores y el instituto y con la pesca y el gobierno del estado. Bueno, no aceptaban las regulaciones los pescadores. Por eso en el 2014 se cambia la veda de Campeche y se hace diferenciada, porque entonces fue más precisa. Pero a nuestro compañero que trabaja allá, el biólogo Luis Enrique Martínez Cruz, después de que se publicó el diario oficial de 2012, ya no lo dejaban llegar a los campamentos pesqueros. Lo acusaban de traidor, de que los había engañado. Y nosotros decíamos, aquí está la evidencia, sí, pero no nos dijiste que era para eso. Se aplicó la veda, se respetó la veda y empezó a haber evidencias a los siguientes años de que las capturas han mejorado. Y empezamos también a encontrar juveniles de esas especies después de la temporada de veda. Entonces ahora los mismos pescadores le dicen a Luis Enrique que qué bueno que hizo eso, porque ahora capturan más y están conscientes de que la especie se está protegiendo y a ellos les está yendo mejor.
¿Se pueden seguir considerando a los tiburones del Atlántico como un recurso económico? En esta era en donde pareciera que la sociedad se polariza casi con cualquier tema, ¿no? Nos vamos inmediatamente a los extremos, o los tiburones son estos entes que hace unas semanas son súper malos porque atacaron en Isla del Padre, o los pintan muy tiernos y casi como cachorritos y así, ¿no? Y ahora resulta que todo mundo los quiere ir a agarrar y todo mundo quiere regresarlos al mar sin tener conocimiento del manejo cuando estos quedan varados y quitarles el anzuelo y demás. Habría que buscar los puntos medios, retomando un poco de estas dinámicas oceanológicas y oceanográficas del Atlántico. Seguramente habrá más regiones y más comunidades pesqueras que tengan esta voluntad y que tengan a su favor estas dinámicas para poder dejar las redes, dejar los anzuelos, si es que ellos lo deciden así, pero también dignificar la labor de los pescadores que decidan no hacerlo y orientarlos, animarlos siempre pues a que se cumpla con la normativa, a hacer nuestro papel de decir, ok, vamos a seguir utilizando este recurso porque es proteína buena, es proteína económica, porque representa sustento para muchísimas familias, y buscar la sostenibilidad de la mano de las comunidades pesqueras. Sin ellos no podemos dar estos pasos, y cualquier propuesta que se haga sin el apoyo de las comunidades humanas que van a ser afectadas por estas regulaciones, pues va a ser muy difícil llegar a buenos términos, ¿no? Por supuesto se dice súper fácil todo esto, pero pues es una labor de muchos años, ha sido trabajo de vida de muchas personas, son problemáticas pues importantes. Para resumir, mi respuesta sería eso, buscar el punto medio, ¿no? Si los pescadores van a seguir aprovechando los tiburones porque a lo mejor en esa zona no se presta para hacer actividades ecoturísticas, a lo mejor ahí no llega, no sé, tiburón ballena o alguna especie carismática, pues no podemos tampoco quitarle su ingreso, ¿no? Entonces sería hablar desde nuestro privilegio, desde el privilegio de que no nos está afectando a nosotros directamente, al menos en cuestión económica, ser más empáticos y tratar de buscar con esa empatía y saliendo de esa burbuja nuestra, a veces como científicos, ¿no? Recordemos que nuestro país necesita alimento y empleo. Y entonces yo creo que si tenemos un recurso pesquero, debemos explotarlo para atender las necesidades del país, pero esta explotación tiene que ser sustentable. Y ese es el gran reto, no nada más de México, sino de todos los países que comparten las poblaciones de tiburones y de rayas, que son transfronterizos. En los lugares en donde se pueda, hay que optar por otro tipo de explotación de los tiburones y de las rayas, en donde haya condiciones, en donde haya acuerdo con los pescadores y en donde haya acuerdo con los otros usuarios. Porque una de las cosas que platicábamos ahí es que era muy bueno impulsar este tipo de acuerdos, pero que siempre había un momento de indefensión de los pescadores, porque una vez que declaremos esas zonas y esos recursos como exclusivos de explotación ecoturística, quedan en condiciones muy desventajosas con los grandes prestadores de servicios, de hospedaje, de buceo y de paseos marinos. Entonces, ¿cómo hacerle para que el sector pesquero que esté dispuesto a reconvertir su actividad para proteger a los tiburones de esa manera no sea arrasado por los otros grandes competidores? Esa es una discusión que está pendiente porque pues no está legislado, nada más si incorporamos la idea. Seguir incentivando que se respeten los manuales de buenas prácticas, ¿no? Porque pues luego también tenemos estas nuevas modalidades de hacer el aprovechamiento no extractivo de las especies, pues sobre todo las más carismáticas, o quizá aquellas que entre comillas no representan tanto riesgo, poder hacer un manejo con ellas o una interacción con ellas,
pero luego, y pues esta es experiencia personal, ¿no? Nos toca andar como turistas y vemos como aquellos grupitos donde los guías están alimentando a las rayas para que se acerquen y estén ahí alrededor de las personas y están ahí cambiando un poco, haciendo un condicionamiento de los organismos. Por un lado, pone en desventaja, como decía también otra vez el ingeniero, a quienes sí respetan estas buenas prácticas, respetar el espacio personal, digamos, de los organismos, el no tocarlos, que las personas no se les quieran montar porque pasa, o sacarlas del agua para tomarse selfies y todo esto, ¿no? Entonces, será súper importante que en la medida en la que más personas del gremio de la pesquería vaya virando al ecoturismo, hacer mucho hincapié en que se vayan respetando, vayan surgiendo más manuales de buenas prácticas y que se respeten, por supuesto, ¿no? Insisto y siempre voy a insistir en la labor de la divulgación, de la educación ambiental, para que desde niños las personas sepan que no porque el animal se acerque y lo estén alimentando ahí enfrente de nosotros, pues significa que estamos haciendo algo bueno, ¿no? En relación otra vez a lo de los ataques de tiburón, si pensamos que hasta nuestros animales domésticos, los perritos, los gatos, nos pueden de repente dar una desconocida si los hostigamos mucho, pues más un organismo de vida silvestre, ¿no? Como incluso las rayas, ha habido incidentes con tiburones gata, ¿no? Con los nodriza, que son los que tienen todos los acuarios y demás. Entonces, creo que también en la medida en la que tengamos una sociedad más informada, más educada, a través de todas estas organizaciones de la sociedad civil, asociaciones civiles, iniciativas de divulgación, creo que también vamos a ir encontrando este punto medio en el cual nos podamos contentar, no quiero decir conformar, pero sí contentar con contemplar a los animales. Creo que como humanos nos encanta poseer. Entonces vamos a zoológicos, vamos a acuarios, lo primero que queremos hacer desde niños es tocar a los animales, ¿no? Entonces creo que también habría que ir buscando el contentarnos con contemplarlos simplemente, porque esto va a ser clave para que estas interacciones humano-elasmobranquio pues salgan bien al final del día, ¿no? Tanto para los organismos como para nosotros humanos, porque pues bueno, también luego hay casos en donde por no respetar estas buenas prácticas, por no darle su espacio a los organismos, a lo mejor ningún humano sale dañado, pero sí los organismos. ¿Y cuántas imágenes hemos visto de aletas de los tiburones ballena dañadas o en las partes dorsales, etcétera? Entonces, hay, como bien dice el ingeniero, mucho que discutir todavía, mucho que pensar. Creo que es una buena iniciativa el que ya se haya planteado la idea en el plan de manejo. Queda mucho camino por delante y creo que si buscamos el punto medio y seguimos trabajando de la mano con las comunidades pesqueras, costeras, los turistas, haciendo educación ambiental, vamos a llegar a esta meta que al final del día es velar por la conservación de los organismos, que se mantengan los tiburones y las rayas en nuestros mares, y que haya también justicia para quienes viven de ellos de una u otra manera. Ambos tocaron dos puntos que son de vital importancia recalcar aquí. La primera es la supervisión y evaluación de esos prestadores de servicios que hace falta. Ya lo hablábamos aquí en la SOMEPEC con Saving Our Shark sobre la posibilidad de implementar alguna medida para evaluar estas actividades ecoturísticas, del manejo, cómo se manejan y de cierta forma dar puntos o tener una etiqueta que pueda decir, ah, bueno, este prestador de servicio tiene un manejo adecuado de la información, del uso y pues de las embarcaciones, de la información que se da a la gente, etcétera, para que puedan seguir haciendo este tipo de actividades, ¿no? Y que pues obviamente también sea sustentable no solamente para una sola empresa, sino para un
para varias personas que han cambiado este tipo de actividades de pesca hacia el ecoturismo, ¿no? Y la segunda, que también considero que es muy importante y que es lo que nos trae acá en este momento, pues es la divulgación de la ciencia. Justamente como decía, es parte medular de cómo compartimos a partir de toda esta investigación que hacemos y cómo la digerimos para que todo, tanto los niños como jóvenes, adultos, pescadores, etcétera, puedan conocer un poco más sobre los tiburones. Esa es parte de la labor que tenemos hoy, que nos trae aquí a través de Cat Sharks, Saving Our Sharks y la SOMEPEC, para que el público que nos está viendo en este momento pueda tener un poquito más de conciencia, conocer un poquito más sobre los tiburones. Pues yo creo que damos por finalizado nuestro conversatorio. Creo que fue muy productivo, estuvo muy padre hablar de tiburones en el Atlántico, por lo cual a nombre de Cat Sharks, Saving Our Sharks y la SOMEPEC agradezco nos hayan podido brindar un poquito de su tiempo y pues esperemos seguir teniéndolos por acá en otro momento. Al contrario, Jonathan, muchísimas gracias por el honor de la invitación. Ojalá que a la gente le interese mucho el tema. Y pues para finalizar, no quiero tampoco dejar de invitarlos a, pues nosotros también tenemos nuestra iniciativa de divulgación que se llama Ciencia de Tiburones, donde también tratamos de aportar nuestro granito de arena, ¿no? A veces en nuestras redes sociales publicamos, jueguitos didácticos para niños, por ahí estamos haciendo también una colaboración con Saving Our Sharks, son personajes, juegos para colorear y demás. En otras ocasiones, son memes que nos ganchan luego a publicaciones un poco más, con más información súper digerible para que nos la entienda hasta nuestra abuelita. Y en otras ocasiones, pues bueno, ya nos toca participar de forma a veces presencial, a veces virtual, en conferencias, pláticas. Entonces, pues en conjunto con mis dos queridas colegas y un grupo de voluntarias y voluntarios estudiantes, pues tenemos este pequeño granito de arena que se llama Ciencia de Tiburones. Ojalá pasen por ahí también a visitarnos y pues nada, muchas gracias también al doctor Jorge Luis Oviedo, y pues espero que nos veamos muy pronto. Creo que el reto está en la sustentabilidad.